todo esto que nos está dando. Amén. Vamos a orar pues. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por darnos la bendición, Señor, de estar delante de ti, Señor. Padre celestial, nuestro deseo es que tú te glorifiques, Señor, y que te glorifiques, Señor, restaurando cada matrimonio, cada familia, bendito Dios, que en todas estas cosas tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos, Señor, que siempre ha sido, Señor, la familia, el matrimonio, un blanco del diablo, Señor, destruirlo, Señor, porque Satanás también ve generaciones, no solo ve una persona, Señor, y lo entendió, bendito Dios, desde el día que creaste a Adán, Señor, y por eso su ataque tan feroz, Padre, contra todo el diseño tuyo, bendito Dios. Señor, hoy estamos ante tu presencia. Háblanos, Señor, como has estado hablando a nuestras vidas. Señor, endereza las cosas que pudieran estar malformadas, Padre, porque venimos de un mundo que nos destruyó, Señor, pero estamos delante de ti para que tú te glorifiques, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que abramos la Biblia en Génesis capítulo 2. Bueno, esto lo hemos orado mucho acerca de la restauración de los matrimonios. Pues una, porque yo creo que principalmente vemos nuestra condición, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, bueno, hablo de mi matrimonio, mi esposa y yo. Pues muchas cosas que no están, otras que se están enderezando, sí, y otras que no estaban bien, sí, y pues lo vas entendiendo con el caminar, ¿verdad? Esto no es, nadie se casa sabiendo ser esposo, ¿verdad? O ser esposa, aunque tengan los cursos y todo, ¿verdad? Realmente se aprende cuando lo vives, es como la escuela, ¿no? Te enseñan, te dan todo para que aprendas. Sí, pero hay gente que a veces, ¿verdad? Que en la escuela malos, ¿verdad? Y en el trabajo excelentes, ¿verdad? Porque son herramientas, ¿verdad? Pero a final de cuentas son cosas que se aplican ya en la experiencia, ¿sí? Es lo mismo aquí, ¿verdad? También podemos recibir todo esto que nos ayuda mucho, ¿sí? Porque nos da un norte, ¿verdad? Porque muchos venimos en ceros en esa área, ¿sí? De plano no sabemos nada, ¿verdad? No sabemos absolutamente nada. El único modelo que tenemos pues es el de nuestros padres, ¿sí? Y a veces ni ahí hubo algo bueno, ¿verdad? Padres que no conocieron de Dios, en algunos casos, ¿verdad? No en todos es así, ¿verdad? Ahí hubo padres que dentro de su ignorancia de Dios pues trataron de ser buenos padres, ¿sí? Pero otros pues no. Hijos que crecieron en la calle, ¿sí? Padres adúlteros, ¿verdad? Con matrimonios muy destruidos, ¿sí? Esposas muy heridas, pues con mucha amargura, ¿sí? O a veces cuando le toca o que puede pasar o pasa que fallece uno de los papás, ¿sí? Y casi siempre es así, ¿verdad? Al hijo mayor pues es al que le toca hacerle de papá y todo eso te va marcando, ¿sí? Entonces si a veces se tiene un mal modelo, pues en otros casos ni siquiera se tiene un modelo, ¿sí? Entonces pues vas aprendiendo, como decimos, ¿verdad? A la brava, ¿sí? A las malas, te vas topando con una y dices no era por ahí, si es que uno entiende, ¿verdad? Porque a veces no, si es por ahí, aunque todo esté mal, ¿sí? Pero bueno, entonces pues Dios a través de su palabra, nosotros sabemos, o así lo debemos de saber, pues que la Biblia es nuestro diseño, ¿verdad? Es el modelo en todo, ¿sí? Por eso aquí decimos mucho, la palabra de Dios es una cultura, ¿sí? Donde entra en todo, o sea, la Biblia no nada más nos quiere hacer, o no solo es hacernos bonitos oradores, bonitos predicadores, bonitas personas, ¿verdad? Que oran bonito, que todo bonito acá adentro, ¿sí? Pero allá afuera todo feo, ¿verdad? Entonces, no, la palabra de Dios es una cultura, ¿sí? Entonces nos va a enseñar cómo vivir aquí adentro, sí, pero también cómo se vive allá afuera. Amén. Nos va a enseñar a ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, en todas las áreas, buenos jefes, buenos empleados, en todo, sí, porque la palabra de Dios es una cultura, sí.
Entonces lo correcto es que si yo me he acercado al Señor, pues yo tome su cultura, ¿sí? Entonces si no lo hago así, esto va a ser muy difícil, todo, ¿sí? Todo el evangelio va a ser muy complicado, va a ser muy pesado, ¿sí? Siempre voy a estar buscando algo que se acople, ¿sí?, a mi cultura, a mi forma de ver la vida, y no tanto algo que sea conforme a Dios, ¿sí? Yo creo que a todos, bueno, no sé si a todos, ¿verdad?, pero siempre que es matrimonios se siente hasta incomodidad, ¿sí? Porque uno sabe bien que algo traes mal, ¿verdad? Y algo te va a remover, ¿sí? Porque es un área, aunque a veces se habla mucho ya en lo que es iglesia o en el cristianismo, pues no está tan ministrada. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, siempre o muchas veces hay reuniones de matrimonio, cenas de matrimonio. Una vez que nos tocó ir a Chihuahua, ¿sí? No sé si fue para estas fechas, pero se hizo una reunión de matrimonios. Pues todos van con el pensamiento, ¿verdad? Todos vienen con su florecita y todo bonito, ¿verdad? Todo muy bien. Pero me tocó predicar a mí y pues, híjole, ¿verdad?, a lo mejor se agüitaron. Les dije, híjole, no, pues yo no, a mí me cuesta hablar de esto, pero yo voy a hablar en base a lo que yo entiendo acerca del matrimonio, ¿sí? Y pues ya saben cómo habla uno, ¿verdad? Pero yo los vi muy bendecidos, gracias a Dios. Entonces, a veces es solo mover la sensación del momento y es bonito, porque a veces ni eso tenemos, ¿sí? No tenemos ni las atenciones ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero el problema es que no estamos ministrados, ¿verdad? O sea, se nos enseña eso y está bien, porque le digo, a veces ni eso, ¿sí? Pero a veces no estamos ministrados en esta área, ¿sí? Por no estar ministrados por Dios, ¿sí? Esto se hace más difícil o no permanece el cómo salimos de aquí, ¿verdad? Sí, esas cosas bonitas que se nos puede enseñar, cuando salgamos de aquí ya no van a permanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere algo espiritual, ¿sí? Más que emocional. Otra vez, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que atender las tres cosas, ¿sí? Entonces, no es nada más, puro espiritual y nada de que te sientes mal, ¿sí? O que sientes bonito, ¿sí? No, pues somos alma, necesitas sacársela y luego volvérsela a meter, ¿verdad? Pues no se puede. Entonces, obviamente, esa área también se tiene que atender, ¿sí? Pero cuando se atienden las otras dos y no se atiende la espiritual, pues se va a desinflar, ¿sí? Y un día vuelven los mismos problemas, ¿verdad? Entonces la idea es que en las tres áreas se pueda atender nuestras vidas personales y obviamente pues el matrimonio. Bueno, Génesis 2:8. Entonces vámonos al origen de todo, ¿sí? Si usted se fija, pues Dios fundó el mundo a través de un matrimonio, ¿verdad? Y pues eso ya es algo pesado, ¿sí? O sea, ahí ya nos hace ver lo grande o lo importante del matrimonio para Dios, porque a través de un matrimonio fue como fundó la tierra. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Entonces la mente de Dios era que a través de este matrimonio se expandiera su cultura, ¿sí? Entonces que todas las personas que iban a nacer después de Adán y Eva entendieran o supieran lo que Dios le había dicho a Adán, ¿sí? Es inevitable que la cosa recargue más sobre el varón, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Y no es feminismo, pues yo menos, ¿verdad? Soy hombre. Pues yo hablar de varón, pues me está cayendo la pedra a mí también. Pero es inevitable, ¿sí? La responsabilidad principal va a caer ahí, porque Dios lo creó primero a él, ¿sí? Todas las instrucciones primero se las dio a él, ¿sí? Él fue el que se las dio después a su esposa y pues obviamente a su descendencia. Entonces es inevitable, ¿sí? Entonces ni es feminismo, porque no debe ser, ni tampoco es ninguna otra cosa. Pues vamos a lo que dice aquí, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces el pensamiento de Dios era ese, ¿sí? Que del hombre o de este matrimonio se diera a conocer su pensamiento, su cultura, y así se fueran reproduciendo otras familias, ¿sí? Desgraciadamente pues entró el pecado, ¿sí? Y la cosa se vino abajo. Pero después Dios, a través de otro hombre, que fue Noé, y una familia que la salvó de un juicio, una familia, no solo Noé, ¿sí? Ahora su intención era que a través de esa familia se expandiera el evangelio, ¿verdad? O la palabra de Dios y su cultura, ¿sí?
pues tampoco, el hombre seguía haciendo lo malo. Entonces Dios vio a un hombre llamado Abraham, ¿sí? Y Dios lo empieza a llamar, le empieza a hablar, y a través de él hay una parte donde dice: yo no le puedo encubrir algo a Abraham, porque yo sé que él le va a enseñar a sus hijos, él será una gran nación, dice, y él le enseñará a sus hijos, fíjese lo que dice, que guarden el temor y el camino de Dios. O sea, él les va a transmitir una cultura, ¿sí? Pero dice ahí, ¿verdad? Para que traiga Jehová todo lo que le ha dicho. Entonces, si nosotros no entendemos, ¿sí?, que tenemos que expandir o reproducir la cultura de Dios, ¿sí?, muchas promesas se nos pueden ir. Amén, porque así lo dice ahí, ¿sí? Yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová, para que traiga Jehová, ¿sí?, lo que le ha dicho. Entonces, esto lo puedo decir así, no sé si alguna vez lo dijo con los varones, pero un hombre es confiable para Dios cuando transmites la cultura de Dios a su familia, ¿sí? Cuando le manda a sus hijos lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Y eso lo hace confiable para Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces, pues lo mismo, ¿verdad? La descendencia, pues no se le veía por dónde, ¿sí? Y así Dios fue buscando, pero siempre se ve un matrimonio, ¿sí? Ya después pues lo vemos en la iglesia, en el Señor y su iglesia, ¿sí? Otro matrimonio que un día se dará allá en los cielos. Muy bien, entonces entendiendo esto, pues nos damos cuenta que el matrimonio pues es la base de la sociedad, ¿sí? Es la base del mundo, amén. Por eso es importante, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios sería, pues no encuentro la palabra, ¿verdad?, pero tonto no darle importancia, ¿sí? Entonces, como ministerios, ¿sí?, ya los que sirven a Dios o van a servirle, sería muy mal no considerar esto, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender. Bueno, esto ya es como hablando ya del ministerio o el servicio a Dios, ¿sí? Como esté nuestro matrimonio, eso se refleja en el ministerio, ¿sí? Por eso esos son detalles que hay que cuidar mucho. Entonces no puede ser el gran predicador pero el pésimo esposo, ¿sí? No, esas cosas hay que arreglarlas. Ahora sí vamos a leerlo ya. ¿No puedes pasar el papel, por favor? Acá siente calor, ¿eh? ¿O es la unción? Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, versículo 8, Génesis 2:8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, fíjese esta palabra, que había formado, ¿sí? Bueno, ahorita nos hablaban un poquito sobre esto, pero la palabra Edén significa deleite, ¿sí? Entonces, Dios a nosotros nos ha entregado un Edén, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Nuestra familia, obviamente nuestro matrimonio, que eso es lo que vamos a enfocar, nuestra área de servicio a Dios, ¿sí? Es nuestro Edén, amén. En este caso, pues nuestro matrimonio. Entonces nuestro matrimonio es el Edén que Dios formó. ¿Por qué lo formó? Porque está en su diseño. Esto no lo creó el hombre, ¿sí? El matrimonio lo creó Dios, amén. Entonces, como Él lo creó, ¿sí?, pues Él lo dio, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Gracias, hermano. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que Dios fue el que diseñó eso, el matrimonio. Entonces el matrimonio es como nuestro Edén, ¿sí? Como en el diseño de Dios, es un deleite en el diseño de Dios, ¿sí? No es un infierno, ¿verdad? No es un campo de guerra, o como ahorita decían, ¿verdad?, un terreno seco o un baldío, ¿sí? No, es en el diseño de Dios, es un deleite. Entonces, para muchos pues esa palabra como que no nos va a cuadrar, ¿verdad?, que realmente sea un deleite, pero lo es en su diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay que volver al diseño, ¿sí?, para que el matrimonio se convierta en un deleite o permanezca como deleite, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces dice pues, formó el huerto o el deleite, el Edén. Era deleite tanto para Dios como para Adán y Eva, ¿eh? O sea, si nosotros permanecemos en su diseño, Dios siente deleite en ese matrimonio, ¿sí? Y ese matrimonio tiene deleite, o sea, es un placer, es un disfrutar, amén. Y Dios tiene
deleite estar ahí, ¿sí? Entonces, ahorita nos decían, matrimonio es de 3, ¿sí? Gracias. Sí, entonces matrimonio es de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Dios quiere mantener, porque Dios bajaba con Adán, ¿sí? Con Adán y Eva, y Él les hablaba y se paseaba. O sea, Él disfrutaba esa relación, amén, mientras no entra, antes de que entrara la serpiente, porque para Él era un deleite, ¿sí? Así debería ser el matrimonio en su diseño, amén. Pero decimos, ¿verdad? A nosotros, o en general, pues nos malformaron o nos dieron otro modelo, ¿sí? Entonces esto complica todo, ¿sí? Porque es donde no entra el deleite, ¿sí? Y se complican las cosas. Dice un psiquiatra, ¿sí? Es más fácil dar la vida por una mujer que vivir con ella, ¿sí? Y bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces es así, o sea, y es un pensamiento de que pues aquí no hay deleite, ¿verdad? Mejor me muero y hasta aquí llegamos, ¿verdad? Sí, entonces se necesita, ¿sí? Volver al diseño, ¿verdad? Volver a su palabra para que esto se convierta en eso. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es cómo se cuida ese deleite, ¿sí? Cómo cuidarlo, qué puede pasar cuando no se cuida, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Pues yo veo a mi esposa que explica muy bien y digo, ay, ya me pone nervioso porque no vaya a batallar yo. Pero bueno, ahí vamos pues. Entonces el versículo 8, esa última parte que dice, el hombre que había formado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto se facilita más o se mantiene como deleite cuando el hombre tiene formación, ¿sí? Entonces, cuando el hombre no está formado por Dios, ¿sí? Entonces, ese Edén no se va a poder cuidar o no se va a mantener como deleite, ¿sí está claro? Entonces, para resumir esto así rápido, el matrimonio es un deleite en el diseño de Dios. Él lo dio, ¿sí? Si yo quiero mantenerlo como deleite o llevarlo a que se convierta en un deleite, yo necesito formación, ¿sí? Entonces, yo vengo del mundo, o nosotros venimos del mundo malformados, ¿sí? El mundo nos malformó por el pecado, amén. El pecado lo degeneró todo, ¿sí? Satanás nos malformó la mentalidad, ¿sí? La cultura en nuestras casas malformaron el carácter, amén. Nos malformaron o la vida que nosotros en la que crecimos nos dio un concepto de lo que es matrimonio, ¿sí? De lo que es la esposa, todo lo que implica matrimonio, sexualidad, finanzas, como padres, como hijos, todo eso muy probablemente, por no decir que sí, nos dieron un modelo equivocado, ¿sí? Entonces, al no tener el modelo correcto, estamos mal formados, ¿sí está claro? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se puede mantener el Edén como deleite si no hay formación, ¿sí? Entonces, por eso Dios dio a ese huerto, puso un hombre que formó, ¿sí? Porque la formación de parte de Dios, ¿verdad? Que eso ahorita lo vamos a ver, es lo que nos va a ayudar a mantener el matrimonio como deleite, ¿sí? O hacerlo volver, o que se convierta en un Edén, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la cosa empieza en uno, ¿sí? O sea, aquí usted se fija, ¿verdad? Todavía no existía Eva, ¿sí? Todavía no nacía. Dios agarró al hombre, lo metió, lo formó y luego lo puso en el huerto. Y entonces Dios dice ahí, este es un deleite y tú lo vas a administrar, ¿sí? Y me lo vas a cuidar y todas las instrucciones que le dio en el capítulo 1. Amén, ¿sí? Después de esto pues ya aparece Eva, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? O sea que no los formó a los dos. No sé cómo explicarlo para que se entienda bien. Pero lo que quiero decir es que la formación es individual, ¿sí? Si mi pensamiento es que le diga a ella, ¿sí? Que él entienda, ya empezamos mal, ¿sí? Porque aquí no es, déjale digo a Eva y luego le digo a Adán. No, es, te voy a formar a ti, ¿sí? Y luego ya, después viene el trato con los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo peor o de las peores cosas que yo voy a hacer, ¿sí? Es pensar que lo entienda él, ¿sí? Que lo entienda ella. Ahí ya empezamos mal, ¿sí? Aquí es que lo entienda yo, amén.
¿sí? Yo tengo que entenderlo, ¿sí? Hay muchas justificaciones que uno puede usar, ¿sí? Por ejemplo, ya mencioné varias, ¿verdad? Es que tuve un mal modelo, es que tuve malos padres, es que no tuve padres, ¿sí? Es que me crié con la abuela, con la tía, con la vecina, y así andaba de un lado a otro, pues nunca tuve un modelo de padres, ¿sí? El padre que tuve era un borracho, golpeador, ¿sí? Pues no tengo un concepto correcto, ¿sí? O no tuve papá, se murió y me tocó ser la de papá y brincar etapas de mi vida, ¿sí? Brincar la adolescencia, brincar la edad joven y ya tener la responsabilidad de todos mis hermanos. Entonces, no tengo un modelo y es una justificación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que voy a evadir una responsabilidad, ¿sí? Entonces, mi responsabilidad es fórmame, amén, para cuidar mi huerto, ¿sí? Para que lo cuide y lo lleve a ser, si es que no lo es, en un Edén, ¿sí? Entonces, todas esas cosas del pasado o del mundo, ¿sí? Si no conocemos a Dios o no lo conocíamos, pues tuvimos muchas experiencias. Bueno, déjenles de una escritura y luego ya me voy para no irme adelantando. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces nosotros vamos a ir viendo cómo es que Dios forma, ¿sí? Porque la idea es que yo me dé cuenta que necesito formación, yo, no ella o él, yo necesito formación, ¿sí? Porque el pecado nos hace egoístas, ¿sí? Y en ese egoísmo es que él no lo hace, es que ella no lo hace, es que él no se esfuerza, es que ella no se esfuerza, ¿sí? Es que no me cuida, no lo cuido, o sea, cosas, es como Adán y Eva, la mujer que me diste, la serpiente engañó, y pues la serpiente ya no tuvo que echar la culpa, ¿verdad? Pero si hubiera otro se la hubiera aventado, ¿sí? Porque eso hace el pecado hace a la persona irresponsable, ¿sí? Entonces, todos tenemos eso, todos, ¿sí? Entonces, por eso cuando Dios nos confronta en algo, en este caso en las áreas del matrimonio, la fácil es ella o él, ¿sí? Y no se puede restaurar el huerto, ¿sí? Si no entiendo que la formación la necesito yo. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Entonces aquí no vengamos con ese pensamiento, ¿verdad? Ojalá y lo entienda este viejo, ¿sí? Ojalá y lo entienda la vieja, ¿sí? No, ojalá y lo entienda yo, amén. Porque si yo me resisto a eso, ¿sí? Esto no se va a restaurar nunca, amén. No se puede, mis hermanos, ¿sí? Por eso es una formación individual, amén. Y ni modo, esto recae más fuerte sobre el varón, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces Dios va a formar nuestras vidas, ¿sí? De diferentes formas o maneras, que vamos a ver nosotros tres. Pero antes vamos a Éxodo 2:19, nada más para irnos dando una idea. Éxodo 2:19. Bueno, acá está enfrente ya. Fíjense bien, esto aquí lo explicamos en la iglesia, pero ahora lo vamos a enfocar a esto del matrimonio. Bueno, más o menos para poner el contexto. Yo sé que usted ya sabe esto, pero por si no. Moisés viene huyendo de Egipto, ¿sí? Moisés pues se creía que era un prospecto a ser el siguiente faraón, ¿sí? Pero al menos Moisés tenía mucha posición en Egipto, ¿sí? Era parte de la familia el faraón, o sea, era como un dios hombre, así lo creían ellos. Entonces, pues muy soberbo, prepotente, altivo, orgulloso, aferrado, todo lo feo del mundo. Egipto siempre o normalmente simboliza el mundo, ¿sí? Bueno, él venía de allá, ¿sí? Con toda esa malformación, ¿verdad? En el criterio de Dios. Entonces lo saca de allá el Señor, o él huye y inmediatamente entra a un desierto, ¿sí? Y en ese desierto, después de esto, Dios lo empezó a formar, amén. Bueno, lo que quiero es que usted vea cómo entró, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, antes de eso, para entenderlo, ¿verdad? Moisés llega al desierto y se topa con unas mujeres, eran pastoras, y están en un pozo de agua para darle a beber a sus ovejas. Entre ellas estaba la esposa de Moisés, la que iba a ser su esposa.
Entonces llega Moisés y llegan otros pastores tremendos y empiezan a medio a maltratar a las mujeres. Y Moisés, pues Moisés no era el manso de toda la tierra que fue después. Sí, Moisés era un guerrero, ¿sí? Entonces él era un rey. Su pensamiento era: a mí de niña se burla, yo con todos puedo, ¿verdad? Sí, y lo hizo ahí. Entonces los asustó a todos los pastores que molestaban a las mujeres, y todos tranquilos. Entonces las mujeres regresan con su padre, que iba a ser ahora el suegro de Moisés. Y el papá se sorprendió. Dice: pues hoy llegan muy temprano, ¿sí? Y esta es la razón. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber nuestras ovejas. Entonces, ¿por qué lo describen como un varón egipcio? Pues porque esa era su apariencia, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este hombre estaba con la imagen egipcia, ¿sí? ¿Qué es eso? Mundano, ¿sí? Con la imagen de Egipto, el mundo, donde gobierna un faraón que es Satanás, ¿sí? Y tiene esclavizado a todos, ¿sí? Eso es el diablo, ¿sí? Satanás es un opresor que esclaviza a las personas por medio del pecado. Amén. Ahí estábamos todos nosotros, ¿sí? Sin Dios esa es nuestra condición. Entonces, él salió de ahí, ¿sí? Pero su apariencia era la misma. Entonces, ¿qué significa? Una mente mundana, actitudes mundanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo destruye, ¿sí? Cuando digo mundo, pues no es salir y nos destruye. Se refiere a las corrientes, a la mentalidad, ¿sí? Al mover, al cómo solucionan las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces, si yo me alineo a eso, pues nunca voy a poder mantener mi huerto como un deleite, ¿sí? Al contrario, esto se va a echar a perder, ¿sí? Entonces, ¿en qué condición estaba Moisés? Moisés estaba en una condición egipcia, ¿sí? Entonces hay personas, ¿sí? Bueno, todos venimos de allá y ya tenemos un concepto de esposo, de esposa, de matrimonio por todos lados, ¿verdad? Hay gente que ha sufrido tanto en el mundo, ¿sí? En relaciones, a lo mejor su segundo, tercer matrimonio, qué sé yo, y viene de un matrimonio muy destruido y su concepto es: me va a ver igual, ¿sí? O viene de padres que el matrimonio era de lo peor y su pensamiento es: yo no me voy a dejar, ¿sí? Pero cuando el corazón no está sano, siempre se va a extremos, siempre, ¿sí? Entonces ese no me voy a dejar, es que impongo, es que, sí, o sea, ¿sí me explico? ¿Verdad? El machismo, el feminismo, como lo quiera ver. O el otro extremo, ¿verdad? Es que me fue mal y siempre hay inseguridades, hay celos posesivos, ¿sí? Es ver adulterio por todos lados cuando no lo hay, ¿sí? En algunas ocasiones, porque es un miedo a que me vuelva a pasar, amén. Y esa es una evidencia que hay heridas, ¿sí? De ahí venimos, mis hermanos, del mundo. Entonces, Dios sabe que nadie podemos llevar el matrimonio como Él quiere, ¿sí? Pero por eso nos va a formar, amén. Entonces, esa es la malformación que traemos del mundo, ¿sí? Porque ahí crecimos todos, con familias destruidas. Otros a lo mejor no les tocó, ¿verdad? Sus padres, bonitos padres, se llevan muy bien y todo, pero donde pegó más, pues en las relaciones, ¿sí? O en los matrimonios o en el matrimonio. Y todo eso fue destruyendo su vida, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va formando una mentalidad, ¿sí? Y siempre es egoísta, siempre, ¿sí? Y el matrimonio, que en todas las áreas, pero en el caso del matrimonio, es imposible llevar bien un matrimonio con egoísmo. Por eso el amor de Dios, ¿sí? Nunca tiene egoísmo, ¿sí? Nos lo citaron algunas partes de 1 Corintios 13, pero todo se centra en el bien del otro, ¿sí? Siempre, mi hermano. Entonces ahí ya tengo que captar algo, ¿sí? Yo no puedo cuidar mi Edén, ¿sí? Hacerlo deleite o mantenerlo como deleite si solo pienso en mí. Entonces el amor humano es demandante, que me atienda, que me vea, entonces no me ama porque no hace esto por mí, ¿sí? No, el amor de Dios es diferente, ¿sí? Fíjense, aquí lo he dicho en la iglesia, ¿verdad? Ninguno de nosotros le inspirábamos por nuestras bonitas acciones a Dios amarnos. ¿O quién de aquí era tan bueno
que Dios decía, qué bárbaro, ¿sí? Nunca había visto a alguien tan bueno y santo como tú. Pues nadie, mis hermanos, éramos tremendos, ¿sí? Sin Cristo, y a veces con Cristo pues ahí chafeamos en algunas áreas, ¿verdad? Entonces imagínense sin conocer a Dios. Entonces Dios no era así como que, ay, te disfruto y siento que te amo. Pues no, Dios decía todos los días gente contumaz que se endurece, que se burla de mí, que echa mi ley a sus espaldas, no me conocen, se hincan ante ídolos, adoran al diablo, ¿sí? Pecan todos los días contra mí. Entonces no había así como que una inspiración para amarnos, fue una decisión, ¿sí? Y la decisión que Él tomó es, me voy a negar a mí por el ser que amo. Eso es amar, ¿sí? Pero el pecado, o en este caso Egipto, el mundo, nos formó al revés, ¿sí? Si te ama, que te lo demuestre, ¿sí? Y no es al revés. Si lo amas o la amas, demuéstraselo. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Entonces la cosa está al revés, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer es, pues, enderezar lo torcido, ¿sí? Entonces, por lo mismo, por las heridas, por los malos, el mal modelo que traemos, pues esa es la demanda que hacemos, ¿verdad? Atención, cuidado, todo eso, ¿sí? Y si se da cuenta, eso nos hace ir, él necesita, ella necesita entender, ¿sí? Y no me doy cuenta, bueno, ¿cuál es la parte mía? ¿Sí? Yo lo tengo que hacer, amén. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Entonces, ese sería el primer punto, ¿sí? Que tenemos que considerar, bueno, ¿qué tanto estoy buscando mi formación? ¿Sí? Mi restauración, no mi comodidad, ¿sí? No que cumpla mis expectativas el fulano, ¿sí? O la fulana. No, es yo estaré cumpliendo, ¿sí? Porque por eso es de una forma individual hizo las cosas Dios. ¿Está claro hasta aquí? Entonces Dios usa sus métodos para formarnos, y ahí va. Son 3 que tengo yo, ¿verdad? El primero, segunda de Timoteo, esa ahí si nos la pueden poner. Segunda de Timoteo, o si la busca, pues mejor. Segunda de Timoteo 2, 16 y 17. Ese es un método de formación, ¿sí? ¿No? A ver el otro. El versículo que sigue. Si no, es primera. Sí, primera de Timoteo. No, es 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Esto. Fíjense lo que dice. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, o sea, aquí está un método de formación, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el que sigue, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto es maduro, ¿sí? Enteramente preparado. Pero dice ahí, para toda buena obra. No nada más para ser predicador, ¿sí? Es para toda obra, ¿sí? Pero hay un método, en este caso el que estamos viendo, es la palabra, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a la escritura para que la palabra de Dios me forme, amén. Y esta palabra va a contradecir. Siempre es así, mi hermano. O sea, es imposible que la Biblia no confronte. Es imposible, ¿sí? Porque la Biblia es un espejo, amén. Entonces la palabra de Dios así lo dice también, ¿verdad? Es como un espejo. Entonces que no seas del que te ves en el espejo, ¿sí? Y se te olvida tu condición, sino que seamos hacedores, dice ahí. Pero lo que está relacionando a la palabra es que es un espejo. O sea, siempre la Biblia va a mostrar nuestra condición, siempre, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es lo que nos forma o nos perfecciona, ¿sí? Nos prepara, ¿sí? Para toda buena obra. Y dentro de esa buena obra pues está el matrimonio, el saber cuidar al esposo, el saber cuidar a la esposa, el saber cuidar a los hijos, el saber trabajar en todas las áreas, lo dice ahí. Entonces yo tengo que ir a la palabra para que la Biblia me hable a mí, ¿sí? No para que la Biblia la use yo como una herramienta para poder decir, ya ves, tú estás mal, ¿sí? No, yo tengo que ir a la palabra, a ver, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Sí? Yo necesito entender cuál es mi parte. ¿Sí me está entendiendo esto? Entonces, por eso esto es algo personal, ¿sí? Bueno, entonces, la palabra de Dios es un
por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La palabra de Dios es todo, ¿sí? Pero la palabra de Dios en ese sentido, pues viene a ser un método de formación. Todo aquel que quiera cuidar su matrimonio tiene que ir a la palabra, ¿sí? Toda persona que quiera ser un buen padre tiene que ir a la palabra, ¿sí? Toda persona que quiera ser un buen ministro tiene que ir a la palabra, que quiera ser un buen trabajador, un buen empleado, tiene que ir a la palabra, no hay de otra, ¿sí? Porque la palabra de Dios es el método, el instrumento de Dios, entre muchas cosas, ¿verdad? Que nos va a formar, nos va a perfeccionar, ¿sí? Y obviamente hay puntos muy específicos de la Biblia que te resaltan o se enfocan específicamente al matrimonio. Efesios 5, sí, entre otras muchas, ¿verdad? Que en diferentes reuniones pues las vamos a ir viendo. Pero hasta aquí, ese es un método. Vamos al siguiente. Pues este no nos va a gustar, pero es un método. Las pruebas, ¿sí? Éxodo 4:14 al 16. Vamos a leer esa parte y lo complementamos con lo primero que leímos de Éxodo 2. Pero ahí vamos a leer. Es del 14 hasta el 16. Dice, entonces Jehová, bueno, esto es cuando Dios va a enviar a Moisés, ¿sí? Moisés, acuérdense cómo entró Moisés al desierto. Pues entró como egipcio, mundano, amargado, resentido, frustrado, acomplejado, orgulloso, soberbio, prepotente, rechazado, todo lo feo del mundo, ¿verdad? Como llegamos todos a la iglesia. Bueno, así llegó Moisés al desierto, ¿sí? Todo mal hecho, pues, para que me entienda. Entonces él llega así, pasa nada más 40 años, ¿sí? Donde todo lo que traía Moisés se lo despedazaron en el desierto. Entonces Moisés, muy entrón, muy machito, acá se le quitó, ¿sí? Y Moisés llegó a ser el más manso de toda la tierra, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que explicar ahí, ¿verdad? Cuando el más manso de la tierra se enoja, va a haber problemas, mi hermano, porque esa mansedumbre es de Dios. Pero bueno, vamos a ver eso. Dice, entonces Jehová se enojó. Bueno, Dios le habla a Moisés y le dice, yo quiero que vayas y libertes a mi pueblo Israel después de 40 años. Y Moisés dijo, no, pues es que yo no sé hablar. Sí, no sé si todos se saben esa historia. Sí, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo. Mejor manda a quien tengas que enviar. Y Dios dice, tú vas a ir y vas a hacer esto. Y Moisés no quería, sí. Pero 40 años atrás él sí quería. Pero 40 años después ya no quiso porque ya no se sentía capaz, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo deshicieron, ¿sí? Se le quitó lo mal hecho al mundo, amén. Y entonces Dios llegó a un punto donde dijo, bueno, ya, te estoy diciendo que yo voy contigo, es porque yo voy contigo. Y se enojó el Señor, y ahí lo dice. Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y fíjese lo que dice aquí. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti por lugar de boca. Y fíjese lo que dice. Y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entró Moisés? Un egipcio, ¿sí? Al desierto. El desierto siempre es prueba, ¿sí? ¿Cómo se sale Moisés? Tú serás como Dios. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que vamos a ser dioses, ¿sí? Lo que quiere decir es que al desierto entramos, el desierto es prueba. Entramos a la prueba. La prueba es un proceso de formación, ¿sí? Que nos forma el carácter, que nos forma la mentalidad, dice Deuteronomio 8, ¿sí? Que el desierto, la prueba saca lo que hay en el corazón, amén. Cosas que uno no entiende, que uno no sabe que trae. Y eso, ¿sabe cuándo se da cuenta? En el caso del matrimonio, cuando se empieza a tambalear, ¿sí? Cuando usted ya dice, ya no quiero nada, ¿sí? ¿Cuántos lo han dicho? Respondas en su mente, ¿sí? Para que no se exhiba, ¿verdad? Para no exhibirnos, pero yo creo que todos lo hemos dicho. Ya no quiero nada. Yo no sé por qué me casé. Sí, yo no sé en qué momento se me ocurrió. Bien decía mi madre, ¿verdad? Sí, no te merece, mijo.
y pasa por la mente, ¿verdad? Tanta cosa, y te hubieras esperado con aquel novio que era tan santo, ¿verdad? Y mira lo que agarraste. Sí, o sea, tanta cosa que pasa por la mente, ¿no? Cuando empiezan los problemas, ¿sí? ¿Y sabe qué está pasando en ese zarandeo? Está sacando lo que traemos dentro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos cuando está el zarandeo? Es que no entiende, es que no quiere, es que él o ella, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo. No lo enfocamos en nosotros y Dios va a decir, no, es que estoy tratando contigo, ¿sí? A ti te estoy tratando, déjame al otro o a la otra, yo ahí me arreglo, tú, entiéndeme tú, ¿sí? Entonces, eso es la prueba, mis hermanos, entre muchas cosas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, entra uno al desierto, toma el hecho, amargado, resentido, acomplejado, con mucho odio, con muchos miedos, con muchas inseguridades, siempre a la defensiva, ¿verdad? ¿Y con quién estás hablando? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y dónde andas? En todo, ¿sí? Entonces, entramos así, o por ejemplo las áreas sexuales, ¿sí? Que hay personas que la formación sexual se las dio la pornografía, ¿sí? Entonces, ¿qué ven en la mujer? Pues es un objeto, ¿sí? Que a la hora que yo quiera, ella va a querer. Y pues no, ahorita ya no lo explicaba, que en su momento se habrá más amplio. Pero a la mujer la vas convenciendo desde que amanece, ¿sí? No aguantan nada, ¿verdad? Y hasta que amanece y la tienes que tratar y cómo le vas hablando para que en la noche, ¿sí? Ya la cosa cambie, ¿sí? Y el hombre no, ¿verdad? Tú ves algo y ¡fum! Vámonos, ya estoy listo, ¿sí? Porque así somos nosotros, somos más visuales. Y la mujer no, la mujer es más emocional, más sentimental. Entonces, la mujer no es de que traes ganas, yo también, y aquí estoy. No, eso es algo que se trabaja en el día, ¿sí? Y cuesta, ¿sí? Y más si uno no está entendido de eso, porque viene una formación, en el caso del pecado sexual, ¿verdad? Una formación de la pornografía, del adulterio, la prostitución, y pues ahí te enseñan que siempre quiere y que siempre está dispuesta, y no es cierto, ¿sí? Esto es algo que se trabaja, amén, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, de ahí, venimos de Egipto así, amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a tratarnos, va a pasarnos por la prueba, y es cuando los matrimonios se tambalean, ¿sí? Empieza a pasar cosas que se empiezan a sacudir, y ahí va a brotar lo que uno trae en el corazón, amén. Aquí lo malo va a ser que yo no entienda o que yo no enfoque en mí las cosas, ¿sí? ¿Sí me entiende eso, verdad? Sí, o sea, si yo nada más enfoco en la otra persona, o sea, que está el zarandeo a todo lo que da, ¿verdad? Ya no quiero vivir, ya me quiero divorciar, yo no sé por qué me casé, y se tambalea todo, ¿sí? Y en ese tambaleo es que no entiende, y es que ella no quiere, y es que él no quiere, ¿sí? Y es un moverse. Entonces ahí no es así. Ahí es, tú me estás pasando por una prueba, a mí, ¿sí? Yo me tengo que examinar yo, ¿sí? Para que yo pueda entender lo que estás tratando conmigo, no con él o con ella, conmigo, ¿sí? Y si yo lo entiendo y me suelto con Dios, las cosas empiezan a enderezar, de verdad, ¿sí? Entonces Moisés entró egipcio, ¿sí? Egipto, el mundo, amén. Amargado, frustrado, resentido, orgulloso, soberbio, machista, feminista, ¿sí? Torcido en lo sexual, amén. Pero la prueba y el desierto lo empieza como que a enderezar, o esa es la idea de Dios, amén. Por eso aprovéchenlas, para que Dios no diga, ni modo, otro zarandeó tu matrimonio, y otra vez otra sacudida, ¿sí? Y otra vez ya me quiero divorciar, y yo no sé por qué me casé, ¿sí? No, mi hermano, híjole, aquí la cosa está tremenda. Si ya lo estoy entendiendo, hay que inmediatamente, ¿qué tienes que enderezar en mí? ¿Qué tengo que entender? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, después de ese proceso de formación, Moisés sale representando a Dios, ¿sí? Entró como egipcio mundano, pero salió como un hombre de Dios, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? Fíjese, en el libro de los Hechos hay un matrimonio que menciona ahí esa escritura en ese libro. Y es un matrimonio de Aquila y Priscila, ¿sí? Si escuchas, no son hermanas ni eran amigos, eran un matrimonio, era un hombre y una mujer, ¿sí? El hombre se llamaba Aquila, ¿sí? Aquila significa águila. Entonces, imagínense el calibre de hombre, un águila. Era un hombre que se metía con Dios, ¿sí? Que volaba sobre las tormentas, no un llorón, ¿sí? No encuentro otra palabra.
¿sí? Que subían las tormentas, ¿verdad? Que se venía la cosa difícil y ¡fum! Era un águila. Esto la vamos a librar. Sí, hay salida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, volando sobre la tormenta. Esto está fácil, ¿verdad? Sí, como el caballo, ¿verdad? Que se sacudía, dice el libro de Job, que rasga la tierra y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no nos va a destruir. Esto nos va a hacer más fuertes. Un águila, ¿sí? Que se mete con Dios. Un águila es los que vuelan por arriba de la tormenta, los que se renuevan siempre, suben a la montaña más alta o se meten con Dios. Las águilas son los que agarran la presa y se suben en dirección al sol para que los cuervos no les roben la presa, ¿sí? Se meten con Dios para que no les quiten lo que Dios les dio, ¿sí? Y ellos resisten la luz del sol, no les quema, porque ellos son vidas que están en una relación con lo de arriba. Y a los cuervos, que son los carroñeros, ¿verdad? Que quieren quitarle la presa al águila, ellos van subiendo, se les acaba el aire y no resisten la luz del sol, les empieza a quemar y el águila aguanta. Amén. Hombres así, ¿saben qué van a producir? Una Priscila. Y Priscila significa sabiduría, ¿sí? Una mujer sabia, como dice el proverbio, ¿verdad? Que edifica bien la casa. Entonces quiere que su mujer sea una Priscila o una gotera continua, dicen los proverbios, ¿verdad? O una mujer necia que destruye su casa, ¿sí? No, pues todos queremos una mujer sabia. Bueno, hay que ser águilas, ¿sí? Quiere un hombre que sea un águila, pues sea una Priscila. Amén. ¿Sí está claro esto? Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Pues necesito la palabra que me forme y necesito la prueba. Amén. Y responder bien en esa prueba. Bueno, seguimos. La última método de formación que tengo yo aquí, ¿verdad? Seguramente hay más. Es que quiero hablar otras cosas. No me voy a tardar mucho, ¿eh? Bueno, ya saben que sí, ¿verdad? De todos modos ni me creen. Pero no, voy a ser más breve. Otro lugar o método que Dios usa para formarnos, el lugar secreto. Ese está muy bonito. Ese sí está bonito. Salmo 139, 15. Otro método de Dios. Entonces, uno, la palabra de Dios. Si no la leo, no me formo, ¿sí? No me perfecciono. O sea, hay que leer la Biblia, ¿eh? Y hay que leerla en serio. No es como que para aliviar conciencia, ¿sí? O como para tener buenas vibras. No. La palabra de Dios es el manual de Dios. Amén. Dos, la prueba. Hay que resistir la prueba y aguantar lo que se venga, ¿sí? Hay que obligar la voluntad, hay que educarla, ¿sí? Para hacer lo que Dios manda. Amén. Y tres, ¿sí? El lugar íntimo con Dios, que eso obviamente es la oración, pero no la oracioncita, ¿sí? Águilas, hombres de lugar secreto, que se la viven ahí, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana y se meten con Dios, que están clamando, que están orando, que están declarando sobre sus hijos, que están bendiciendo su matrimonio, que por dentro sienten que cae gorda la esposa o le cae gordo el esposo, pero están declarando: yo la bendigo, yo sé que tú le vas a hablar, y yo la bendigo, y yo la bendigo, y yo la bendigo. Por dentro sientes como que esto es injusto, pero yo la bendigo, y yo lo bendigo, y yo lo bendigo. Amén. Son águilas, hombres que vuelan las alturas, ¿va? Y mujeres sabias, ¿sí? Entonces ese es otro método de Dios. No fue encubierto, Salmo 139, 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Yo le voy a leer otra versión. Dice esta versión. Ay, no sé, no lo apunté, pero aquí se lo busco, no se apure. Es que no menciona eso oculto, no lo menciona así, lo menciona como el secreto. Pero déjalo busco porque se escucha muy bonito. Salmo 139. (139, 15). Déjame ver si le atino. Dice, aquí está. Esta es otra versión, ¿eh? Dice: aunque en lo íntimo, ¿sí? Me diste forma. ¿Qué es lo íntimo? Pues es la oración, ¿sí? Pero no la oracioncita de 5 minutos o del almuerzo, ¿verdad? Bendice los alimentos en nombre de Jesús, amén. No, es orar, ¿sí? Es meterse con Dios, es lo íntimo, es intimar con Dios, amén. Me diste forma. Entonces, ¿dónde nos forma Dios? En el lugar secreto. Hay que orar mucho, ¿sí? Yo no entiendo, ¿verdad? Y espero
que tampoco lo entendamos nosotros. ¿Por qué las reuniones de intercesión solo van mujeres? ¿Por qué se cuadró eso en el cristianismo, verdad? De que el misterio de intercesión, puras mujeres. No, sí, que está bien, ¿verdad? Que las mujeres sean intercesoras, pero el hombre es un sacerdote y su parte de su identidad como sacerdote es la oración, la mucha intercesión. Entonces los que más deberían estar en las reuniones de oración deberían ser los hombres, ¿sí? Los que deberían poner más ejemplo en cuanto a orar, no debería ser la mujer, debería ser el varón. Hombres de mucha oración, ¿sí? Porque en ese lugar secreto Dios los va a ir moldeando, nos va formando. Y en lo más secreto, otra vez, ¿verdad? Íntimo, secreto, me fui desarrollando. Fíjese, si no oramos, mi hermano, no nos desarrollamos, no crecemos, ¿sí? Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Bueno, entonces, el lugar íntimo es un lugar de formación, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos forma. Hay que leerla, indagarla, estudiarla, todo, ¿sí? No es para las buenas vibras o alejar las malas vibras, no, es para conocerla, amén. Hay que resistir la prueba, ¿sí? Porque todo es para bien, amén. Y hay que tener mucha intimidad con Dios, o intimar mucho con Dios, amén. Los dos, obviamente, ¿verdad? Eso nos va a formar. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, si yo soy constante en eso, Dios me va a agarrar y va a decir: este es el Edén que yo te di. Aquí está tu mujer, o aquí está tu hombre, aquí están tus hijos, este es tu huerto, ¿sí? Quiero que lo cuides, amén. Ya estás formado, que obviamente esto es progresivo, ¿verdad? Pero esta formación que estás dejándome darte te va a ayudar, ¿sí? Para que puedas cuidar este huerto. Entonces, ¿por qué cuesta tanto cuidarlo? Falta formación. Entonces hay que buscarla, amén. Grábese en su mente: no venimos bien del mundo, nadie. Sí, somos gente perdonada si estamos arrepentidos, pero no estamos perfectos. Sí, necesitamos esa formación, amén. Entonces no hay que pasarle la bolita como lo hacía Adán y Eva, sí, no la mujer, no la serpiente, no, yo, sí, ¿qué tengo que hacer yo? Amén. Muy bien, entonces ese sería un primer punto, ¿verdad? Que necesitamos formación para administrar bien nuestro Edén, que es nuestro matrimonio. Hay que estarlo buscando. Señor, fórmame, aquí estoy en tu palabra. Señor, fórmame, gracias por la prueba. Señor, fórmame, aquí estoy orando todos los días, todos los días, todos los días. Necesito formación, necesito formación. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, hay otras cosas, ¿sí? Que pueden afectar nuestro Edén. Amén. Que eso es lo que también vamos a ver ahora. Yo tengo que saber cuidarlo, ¿sí? Tengo que saber protegerlo. Amén. Tengo que cuidar mi matrimonio, tengo que cuidar pues mi Edén, que en este caso es el matrimonio. Hay una escritura que está en Génesis también, Génesis 3, que es cuando Adán y Eva pecan contra el Señor o se rebelan contra Dios, ¿sí? Pero ahí entró la serpiente, ¿sí? Entró al huerto, y aquí es donde vamos a entender cómo entra y qué tengo que evitar para que entre, ¿sí? Acuérdese, el matrimonio es un blanco del diablo. ¿Por qué? No nada más porque quiere que usted y su esposa se lleven mal, no nada más es eso, es porque es la base de una sociedad, ¿sí? Es la base del mundo, ¿sí entendemos eso? Entonces, si nuestros matrimonios están mal, va a estar mal la sociedad, ¿sí? ¿Por qué cree que vemos lo que vemos en este mundo? ¿Sí? Le podemos echar la culpa a Satanás, le podemos echar la culpa a los políticos, a las escuelas, y bueno, como que pasamos la bolita, ¿sí? Pero realmente la condición de este mundo está así por causa de, en este caso, ¿verdad? Porque entra el pecado, entran las iglesias, pero también es por causa de los matrimonios mal formados, ¿sí? La falta de restauración en el matrimonio, amén. Entonces, si los matrimonios están bien, las familias van a estar bien. Y si las familias están bien, la sociedad va a estar bien, ¿sí? Y una iglesia con matrimonios sanos va a ser una iglesia sana, ¿sí? Y una iglesia sana es una influencia en la sociedad, ¿sí? Mientras no esté esa sanidad, la iglesia no puede influenciar, amén. Por eso estas cosas son importantísimas, amén. ¿Sí o no?
Bueno, Génesis 3, pues, aquí es donde entra la serpiente. Esto es lo que yo tengo que evitar, ¿sí? Porque tengo que cuidar mi huerto. Entonces, primero tengo que permitir la formación de Dios para administrarlo, ¿sí? Tengo que saber cuidarlo, porque hay un enemigo para todas estas cosas. Fíjese pues, Génesis 3:1. Es donde entra la desobediencia del hombre o el pecado de rebeldía. Bueno, dice pues, pero la serpiente era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Bueno, hasta ahí. Se entiende que la serpiente es Satanás, ¿verdad? Si no se entiende, pues en Apocalipsis lo dice. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, ¿sí? Entonces aquí no solo era un animal, ¿verdad? Era Satanás mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vea la importancia del matrimonio, que no nada más manda un espíritu ahí de seducción o de división. Satanás aborrece esto, ¿sí? Entonces, viene pues Satanás, ¿sí? Y empieza a pegar. Y aquí vamos a entender muchas cosas, espero y puedo explicarlo muy bien. Bueno, hay una cosa que resalta aquí, ¿verdad? Nunca se ve a Adán hablando ni con la serpiente ni con Eva, ¿sí? No sabemos si estaba ahí, pero al menos no parece que estuviera. Ya después Eva es la que va con Adán, ¿sí? Y ya le lleva el fruto. Pero ahí hay un detalle, ¿sí? Siempre, ojo al parche, dicen por ahí, ¿verdad? Siempre la serpiente va a querer destruir el matrimonio. Ese es un hecho, ¿sí? Usted no pelea con su esposo ni con su esposa, no es su enemigo, ¿sí? Ni es su enemiga. Usted tiene un enemigo que se llama serpiente, diablo y Satanás. Ese es su enemigo y él aborrece su relación, ¿sí? Aborrece su matrimonio y aborrece a sus hijos, ¿sí? Los odia, ¿sí? No sale compasión, no sale descanso, está odiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces su deseo es hurtar, matar y destruir, no tiene otro pensamiento. Amén. Si alguien está sufriendo y él tiene la oportunidad de hacerlo sufrir, él lo va a disfrutar, ¿sí? Porque esa es su esencia. Amén. Entonces no es nada más para que se lleve el mal, no, lo tengo que despedazar, tengo que desaparecer ese matrimonio, ¿sí? Porque destruyéndolo destruyo a sus hijos y destruyo a otra generación y a otra y a otra y a otra. Amén. Entonces los tengo que destruir, ¿sí? Entonces ese es el real enemigo, no es la esposa, ¿sí? Ni es el esposo. Ese es la serpiente que va a aprovechar la malformación que traigo yo, ¿sí? Por eso necesito ser formado. Bueno, entonces esta serpiente entra y les decía, ¿verdad? No se ve a Adán. Entonces ahí hay una separación. Y aquí nos decían ahorita acerca de la unidad. Siempre que esa unidad se empieza a romper, la serpiente va a estar ahí. Siempre, ¿sí? Si yo no entiendo, por eso las broncas las tengo que resolver rápido, ¿sí? Porque cuando se ve esa brechita, va a entrar. Hay una escritura, y esa pónmela porfa, en Eclesiastés 10:8, grábese eso en su cabeza, ¿sí? Voy a tratar de no dar más escrituras, bueno, sí se las doy, ya usted las apunta. Eclesiastés 10:8, fíjese, ay, esa me gustó mucho, bueno, como que árale, te abre mucho el entendimiento. Fíjese lo que dice esa escritura: el que hiciere hoyo caerá en él. Pero fíjese esta segunda parte: y al que aportillare el vallado, le morderá la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿quién es la serpiente? Se llama diablo y Satanás. Pero fíjese, mientras el vallado no está portillado, la serpiente no muerde. Amén. Pero cuando entra el portillo, o sea, hay una grieta, entra y muerde, ¿sí? Eso me da a entender que siempre estás echándolo, ¿sí? Pero mientras está el vallado o la protección, no puede morder. Una de las maneras en las que va a morder es la división, ¿sí? Aquí, Eva y Adán no aparecen juntos, ¿sí? No aparecen, ¿verdad? No sabemos si están o no, pero da a entender que no estaban juntos. Y es precisamente en ese momento donde entra la serpiente. Sí, por eso, mis hermanos, bueno, no sé si sea solo el pensamiento mío o de todo hombre,
Pero en estas cosas hay que ser muy claros. A ver, ¿por qué estás enojada? Sácalo ya, ¿sí? O sabes que esto no me parece, o sí me parece, pero nunca con un espíritu de reclamo, ¿sí? Esto no me parece y vas, ¿verdad? No quiero que haya división entre nosotros, ¿sí? Esto y esto siento que está mal, amén. Esto y esto no me gusta, o cuando tú hablas así o haces esto, me ofende, me incomoda, me lastima, ¿sí? No quiero que esto nos afecte, mejor vamos a resolverlo, ¿sí me está entendiendo? Pero sabe que a veces tenemos una mente muy de adolescente, ¿sí? Y los gestos, ¿verdad? Y hacemos el gesto y ya no nos hablamos, ¿sí? Y eso, mi hermano, ya es un portillo. Entonces la serpiente va a decir, ya están separados. Y empieza a entrar. Acuérdense que va a entrar de muchas maneras, ¿eh? Puede entrar con adulterio. Sí, que normalmente ese es el punto, ¿sí? Entonces va a empezar a minar. Amén. No te pone atención tu esposo, te lo pongo yo. Tu esposa no se quiere dar a ti. Pues siempre va a haber una que sí se va a dar, ¿sí? Como también va a haber uno que sí va a hablar bonito, ¿sí? Entonces, porque está minando. Amén. Y es así. Siempre que hay una pequeña grieta o portillo, va a entrar el adulterio o va a intentar entrar, ¿sí? Entonces yo tengo que resolver. Y eso resolver, acuérdese, no es en un afán de reclamo, porque entonces no voy a resolver, lo que quiero es reclamar, ¿sí? No, aquí es esto y esto no me parece, ¿sí? No me gusta, a lo mejor lo estoy viendo mal, o yo lo percibo así. Yo siento que tú haces esto porque traes esto contra mí, ¿verdad? Y esto lo dice el pastor Matías. La mayoría de los problemas en un matrimonio son tonterías. O sea, son por tonterías, cosas muy mínimas. Y sí, cierto, la mayoría. Casi siempre las broncas más fuertes las inicia un detalle, ¿sí? Entonces, no hay que tener esa mente de novia adolescente, ¿verdad? ¿Sí? De que ya me dijo y ya le hago el feo y ya no nos hablamos. No, hay que hablar claro, ¿sí? ¿Sabes qué? Esto y esto está pasando, no me parece o sí me parece, no me gusta, sí me gusta. No nos podemos como que hallar en esto, pues vamos a preguntarle a Dios. Así debería de ser, ¿sí? Entonces cuando eso se da, pues el portillo está bien cerradito, el vallado, ¿sí? Pero si empiezan esos detallitos, ¿verdad? Y que cada quien trae su rollo por un lado y el otro por el otro lado, y el hombre pensando como un meme. ¿Se han visto un meme? De seguro está pensando en la otra, ¿verdad? Y el otro acá pensando en su trabajo, ¿sí? Entonces son cosas así, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, ¿sí? Que provocan separaciones, divisiones. Siempre que hay una separación emocional, que es la primera, ¿sí? Y después viene la física, amén. Pero siempre que ya hay una separación emocional, ¿sí? Va a entrar la serpiente, porque ya vio un vallado, ya vio un portillo o una grieta en el vallado. Entonces va a empezar a minar y va a empezar a morder, ¿sí? Y no sabemos cómo inyecta el veneno, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? 3 cosas cómo muerde la serpiente. Una es esa, la separación, ¿sí? Y no solo es ya me divorcié o ya vivo en otro lado. Por eso el matrimonio, ¿sí? Es una, ¿cómo lo puedo decir? El matrimonio te exige compromiso. O sea, por eso Dios cambió, cuando Jesús vino, cambió no sé si decir cambió, o la estableció mejor, ¿sí? Cuando el hombre decía del divorcio, pues cuando hablaba de carta de divorcio, dice Mateo, y el Señor dijo, no, es que al principio no fue así. O sea, siempre en la mente de Dios fue, tú tienes que cuidar tu matrimonio. O sea, Dios no pensó en casar a Adán y a Eva pensando en un divorcio, ¿sí? Él pensó una vida eterna o por toda la vida juntos. Pero dice, y por la dureza del corazón, es que Moisés, no Dios, ¿sí? Fue el que dio carta de divorcio, la ley lo dio, porque el corazón es duro, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir ahí es que en la mente de Dios no existe eso, ¿sí? Porque su pensamiento es que siempre haya unidad. Amén, mis hermanos. Entonces, pues hay que ser claros, ¿sí? Y decir las cosas bien, con una intención, no de reclamar o de ahora sí me voy a desquitar y ahí va el veneno, ¿verdad? No, con la intención de resolver,
¿sí? Entendiendo que hay un enemigo que ya puede estar minando, y que los que la van a llevar no nada más es mi matrimonio, es la familia, ¿sí? Porque el blanco no solo soy yo, es mi descendencia, ¿sí? Porque si Satanás tiene una visión similar a la de Dios. Dios ve generaciones, el diablo también, ¿sí? Entonces el diablo no ve, destruye un hombre y hasta ahí. No, el diablo ve, lo voy a destruir para destruir toda su línea, que toda su línea esté maldecida, que haya adulterios, que haya suicidios, que haya depresión, toda su línea esté maldecida, ¿sí? Él así lo ve, amén. Entonces cuando ve a un hombre o un matrimonio en este caso, él ve toda una línea generacional a la que puede despedazar. Entonces, si mi pensamiento es, la esposa es mi enemigo, y vieja esto, y el esposo es mi enemigo, no, tengo un enemigo que me está rodando el vallado todos los días, ¿sí? A ver cuándo hay división entre ellos, para morderlos. Entonces, 3 cosas que uno puede ver aquí, ¿verdad? Cómo muerde la serpiente. Una es la división, siempre, y eso es en todo, pero en este caso el matrimonio. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿No los he cansado o ya estaban así? Otra, son 3 que tengo yo. Bueno, la Biblia pues dice, ese versículo no me lo quiten, grábeselo aquí, porque ese es básico y en todo entra. La palabra de Dios, les decía ahorita, en Apocalipsis, me parece que es el capítulo 2, donde menciona a Satanás o a la serpiente como Satanás y diablo, ¿sí? Creo que el domingo decía, ¿verdad? El hecho de que de esos nombres tiene algo, ¿verdad? Que te describe cómo es el enemigo. Es como Satanás y es como diablo, ¿sí? Entonces yo tengo que entender cómo es en esos 2 casos para comprender cómo es que quiere morder, ¿sí? No va a morder mientras no haya división, ¿sí? Los roces que pueda haber hay que arreglarlos, amén. En el entendimiento, yo sé que no se arreglan, si lo arreglamos de un día a otro, pues mis respetos, ¿verdad? Qué madurez, ¿sí? Pero normalmente no es así, pasan días, si bien nos va, ¿verdad? A veces ni se arreglan, ahí los traemos, ¿sí? Y decía ayer en la vigilia, lo que hace más daño no es la ofensa, es el rencor, ¿sí? La ofensa dura 1 minuto, 2, 1 hora ya cuando la cosa es muy grande. Pero el rencor dura toda la vida, si yo quiero, ¿sí? Entonces, si yo la ofensa puede ser hasta en una mirada, mi hermano, y fue un instante. Pero el rencor puede durar toda la vida. Y me está minando, me está destruyendo, puro morder y morder, veneno, 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 ¿sí? Porque estoy resentido, estoy amargado. Entonces yo tengo que entenderlo. Por eso tengo que resolverlo. Entonces hay cosas que no se resuelven rápido, porque no quiero, porque estoy herido, estoy ofendido. Por eso tengo que ir al lugar secreto. Señor, me caló, siento mucho coraje, o me duele mucho lo que está haciendo mi esposo o mi esposo, pero Señor, aquí estoy, ¿sí? Yo te lo entrego y ayúdame, porque no puedo estar peleando con él o con ella. Somos una familia, amén. ¿Está claro pues? Entonces, número 2, el 1 es la división. ¿Cómo es que entra la serpiente? 2, la Biblia lo menciona a la serpiente como Satanás, ¿sí? La primera vez que se menciona el nombre de Satanás está en un contexto de altivez, ¿sí? Esto está en Crónicas. Un día dice la Biblia que Satanás quiso atacar a Israel, la nación, y en la nación estaba David como rey. Entonces dice que Satanás le puso en el corazón a David que censara al pueblo. Hay que leer todo eso, ¿verdad? Y el otro pasaje paralelo que está en Reyes, me parece, para entender un poquito más. Pero dice ahí que él juntó a todos sus príncipes, David, y les empieza a decir, a ver, yo necesito que contemos la gente. Pero me parece que en Reyes no dice al pueblo, dice a sus guerreros, ¿sí? Entonces David quería contar a su ejército. O sea, David se sintió poderoso, ¿sí? Y se sintió grande. Entonces él dijo, pues tenemos un ejército grande. Y ahí había un hombre que era bien tremendo, era el general, que era Joab. Ese estaba medio loco, era de esos locos sanguinarios, ¿sí? Pero él tuvo más coherencia que David y le dijo, a ver, ¿sí? No es necesario. ¿Para qué quieres hacer eso? O sea,
Tú no necesitas contar tu ejército. Tú sabes que tienes un ejército poderoso, ¿sí? Pero David lo que quería era presumirlo, ¿sí? Ojo, aquí. Entonces, esa actitud de orgullo, primero de altivez, le vino al corazón, ¿sí? Mi ejército, mis guerreros, ¿sí? Y Dios dijo desde el cielo, tus guerreros, amargados, endeudados, perseguidos, afligidos, esos son tus guerreros. Pero David no lo veía, porque la altivez es una actitud del corazón de creerse algo que no somos, aguas, mis hermanos. Y eso lo más rápido para darse cuenta qué tan altivo soy es con el que está a un lado de mí, ¿sí? ¿Cómo lo menosprecio o la menosprecio? ¿Sí? Cuando yo menosprecio a mi esposa o menosprecio a mi esposo, perdón, ahí hay altivez, ¿sí? Y ahí se ve inmediatamente la altivez, ¿sí? Entonces sigue diciendo ahí que Joab lo quiere corregir y David no se dejó. ¿Sabe qué es eso? Eso es orgullo, ¿sí? Una persona orgullosa nunca va a permitir que alguien lo corrija. Amén. Y una persona altiva necesita ver la grandeza que dice tener o presumirla. Entonces, ¿cómo es que se aportilla el vallado? Uno, con división, ¿sí? No estaba Adán ahí. Dos, con altivez o con orgullo, o más bien y con orgullo, ¿sí? La altivez y el orgullo siempre va a traer problemas en una relación, siempre, ¿sí? La esposa no es inferior a mí, es igual en posición hacia Dios, pero no en responsabilidad, ¿sí? Cada quien tiene un rol, pero está al parejo. Por eso cuando Dios creó al hombre, dice que creó al hombre y a la mujer, los vio juntos, ¿sí? A los dos les dio las mismas instrucciones, sojuzguen la tierra, o sea, los posicionó igual, pero le puso diferentes responsabilidades. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Dios no ve menos a la mujer, ni ve más al hombre, ni al revés, ¿sí? Los ve igual, ¿sí? Pero tienen funciones distintas, y en esas funciones hay responsabilidades diferentes. Por eso les dije, ¿verdad? Al principio, siempre va a caer sobre el varón, amén, el mayor peso, porque fue el que Dios lo instruyó primero, ¿sí? El hombre tiene la obligación de meterse con Dios para venir de la presencia de Dios y decir, esto fue lo que Dios me dijo, ¿sí? Por eso, no sé, ¿verdad? O sea, pues lo voy a decir humanamente, ¿verdad? Me da coraje hombres flojos en la oración. No, ¿sí? No lo puedo soportar, ¿sí? No puede ser. No puede haber hombres así, amén. Hombres flojos, hombres que se les ruega tanto. ¿Por qué? ¿Sí? El hombre no debe hacer eso. Siempre esto lo menciono mucho. No sé cuánto llevo, pero aguanto otros 5 minutos. 5 minutos pastorales. ¿Sabe cuántos son 5 minutos pastorales? Como media hora. No se crea, ya nos vamos. Sí, entonces, eso es algo que no se aguanta, ¿verdad? Hay una escritura, ya se lo digo así rápido, ya lo platico porque me lo imagino. Y me emociona. Hay un momento donde Moisés va a hablar con Dios, ¿sí? Y Moisés era el líder principal, como es el varón en su casa, ¿sí? Y ahí va el líder principal. Y cruza, era un anciano, ya era viejito Moisés. Va cruzando todo el campamento. Y allá, delante de las casas de Judá, ¿sí? El tabernáculo, donde estaba Dios, y Dios hablaba con Moisés, el lugar secreto. Y ahí va Moisés cruzando todo el campamento. Cuando lo veían, todos sabían que algo iba a pasar, ¿sí? Porque Dios con Moisés era cara a cara, ¿sí? Ahí no era de que le di una visión a Moisés. No, es yo voy a bajar y vamos a hablar cara a cara. Tú me vas a decir, yo te voy a estar hablando a ti, porque somos amigos. Qué tremendo, así debería ser el líder de la familia. Y ahí va el Moisés, se salen todos a sus casas de campaña. Todos viendo al viejito, ¿sí? Con su bordón o su vara en la mano, ¿sí? Y ahí va. Cuando él toda ni entraba, apenas se acercaba a la puerta, bajaba la nube. ¿Se imagina? ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios lo estaba deseando, ya lo estaba esperando. Y bajaba la gloria de Dios, era la nube, y lo cubría.
y Moisés entraba, y cuando bajaba la nube todos se arrodillaban, ¿sí? Pero no de que pecho tierra, diría el pastor Matías, pecho tierra, porque bajaba la gloria de Dios. Eso es ser un líder, ¿sí? Un líder es el que te empuja por su caminar a adorar a Dios. Entonces, hombres flojos en la oración, ¿sí?, no van a influenciar a su familia, ¿sí?, a que adoren a Dios. Entonces no podemos decir, y tú métete, ¿y por qué no vienes? Pues ¿por qué no lo motivas? ¿Sí? Entonces, que ellos te vean que cuando te encierras baja la gloria de Dios, ¿verdad? Que cuando te metes con Dios una nube te cubre, o sea, la presencia de Dios está, y de ahí sales con la cara brillosa, ¿verdad? De resplandeciente, no sales todo amargado, todo resentido, ¿sí? Sale con el rostro resplandeciente y empieza a ministrar a su mujer. Amén. ¿Se acuerda el Cana y Ana? ¿Sí? Ellos, la mujer pues está amargada, ¿verdad? Pobrecita, ¿sí? Y ahí siempre había broncas en esas relaciones, ¿verdad? Pero este era un hombre de Dios. Cuando esta mujer amargada, sufriendo en su interior, depresiva, porque no comía, ¿sí? La plática que registra la Biblia entre Ana y el Cana, ¿sí?, su esposo, la sacó la amargura, así. Sí, llega la mujer, habla con su esposo y es donde le dice, no te soy yo mejor que 10 hombres o 10 hijos, perdón. Sí, 10 hombres no, 10 hijos, no piense más, no diga de aquí me agarro, ¿verdad? No, sí, entonces empieza a decir eso, ¿verdad? Y después de esa conversación dice que la mujer comió, nunca más lloró. ¿Sí? ¿Qué provoca nuestras pláticas con la esposa? ¿La amargan más o la sacan de la depresión? ¿Sí? Ese hombre la sacó de la depresión con una plática. ¿Sí? ¿Estaría pesado el Cana o no estaría pesado? Era un adorador, mi hermano. ¿Sí? A ver, mi hijo, ahí le van 50 pesos, llévelos de ofrenda. A ver, tú, llévate estos 200. O sea, bueno, no piense más, no le voy a pedir nada. Pero lo que quiero decir es que los enseñaba a adorar, ¿sí? Los enseñaba a ofrecer, los enseñaba a sacrificar. A todos dice que les daba. Y a su mujer le daba a las dos, porque, ¿sí?, en aquel tiempo se hacía así, ¿verdad? Pero les daba para que le ofrecieran a Jehová. Y los acostumbró, los habituó y les enseñó a adorar a Dios, ¿sí? Y ese calibre de hombres sacan de la amargura a sus mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hablamos con la esposa? ¿La amargamos más o la sacamos de ahí? ¿Sí? Ese hombre era otro nivel, ese era un águila. Amén. ¿Está claro o no? Entonces Moisés era de esos, entraba en la presencia de Dios y cuando la gente lo veía decía, aquí va a estar tremendo, va a bajar Dios, ¿sí? ¿Qué pasa si es que nos encerramos con Dios, verdad? ¿Qué pensaba la esposa? ¿Qué pensaban los hijos? Dios le va a hablar. Amén. Porque ya se metió con el Señor. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, ese que se mete con Dios recibe instrucción, ¿sí? Y empieza, a ver, Dios dijo, no vas a comer de ese árbol. Así es que no lo vamos a comer. Amén. Porque él fue el que le enseñó a su mujer. Dios no le habló a Eva ahí. Adán fue el que le dijo, porque él recibió esa instrucción. Bueno, la altivez, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la altivez? La altivez nos da un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Eso es altivez. No es que sea mejor, ni que tenga más cosas. Él se cree mejor, ¿sí? ¿Sí está claro? O sea, puede no tener nada, como dicen, ¿verdad? No tiene nada en que caerse muerto, pero él se cree la última Coca-Cola en el desierto. Eso es altivez, ¿sí? Es un concepto propio, amén. Y el orgullo es, no acepto corrección, ¿sí? Esas dos, bueno, esa punto aportilla el vallado, ¿sí? Y entonces la serpiente va a entrar al Edén, porque ahí entró al Edén, ¿sí? El deleite dejó ser deleite porque la serpiente entró. La dejaron entrar. Y la dejaron entrar porque estaban separados, ¿sí? La dejaron entrar porque había altivez, ¿sí? Y la última, diablo, bueno, Satanás, la serpiente antigua que se llama Satanás y diablo o diablo y Satanás. La otra parte es diablo, ¿sí? Diablo, la primera vez que se describe así a Satanás como diablo es en la tentación, decía el domingo, ¿sí? Que es cuando
Satanás, como diablo, tentó a Jesús. Entonces esto tiene que ver con tentación, ¿sí? Cuando entra la tentación, se va a portillar ese vallado. Amén. Entonces, ¿cómo entra la serpiente? Separación. Hay que arreglar rápido, ¿sí? Usted piense, aquí se nos dijo ahorita, hay que cuidarlo, cuídelo, ¿sí? Aunque a veces ya no den ganas de cuidarlo, cuídelo, ¿sí? Porque es su Edén. Amén. Un día Dios va a decir, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Sí? ¿Por qué está pasando aquí? Yo no te di este huerto, ¿sí? Hay que cuidarlo. 2, altivez. ¿Cómo se da cuenta que hay altivez? Cuando empieza a menospreciar al esposo o a la esposa, ¿sí? Cuando no acepta corrección, ¿sí? A mí sí me costó, ¿sí? Aceptar que mi esposa me enseñara en esas áreas, ¿sí? Pero lo tuve que aceptar. ¿Por qué? Pues porque yo venía mal en muchas y sigo en muchas cosas siendo procesado, pero en el caso del matrimonio, ¿sí? Entonces tienes que quebrar el orgullo y decir, pues estoy mal, ¿sí? Necesito ayuda, amén, ¿sí? Y la otra, la tentación, ¿sí? La tentación en el hombre, pues lo visual, que el videíto, que la fotito, que el corazoncito en el WhatsApp, ¿sí? Que el video así directo, amén, que aquella me hizo sentir, ¿sí? Y casualmente ese día tuve problemas con mi esposa y casualmente en el trabajo me trató muy bien la fulana, ¿verdad? ¿Por qué sería? Pues porque la serpiente va minando, amén. Lo mismo en la mujer, ¿verdad? Casualmente el que nunca me hablaba me habló ese día que me peleé con aquel. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Hay que saber cuidarlas. Eso es tentación. ¿Está claro, mis hermanos? Terminé. Respire pues, ¿sí? Vamos a ponernos en nuestros pies. Y bueno, vamos a orar así.